Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16 y versículo 17. Vamos a estar meditando en esta hermosa y bendecida mañana la palabra del Señor. Quiero que cuando todos lo tengan me confirmen con un amén. Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16 y versículo 17. Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, así dice, ¿verdad? Con voz de mando. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Quiero que vayan a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo 51 y el versículo 52. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a esperarles para que todos podamos leer la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 y el versículo 52. Dice la Biblia de la siguiente manera: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros, dice el apóstol Pablo, seremos transformados. Quiero en esta mañana, pueden sentarse, quiero en esta mañana hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y quiero que estén muy pendientes, hermanos, muy pendientes, porque si hay algo de lo que poco se habla en nuestros días es de esto. Si hay algo que se ha dejado de hablar, se ha dejado de enseñar, se ha dejado de predicar, es que Cristo pronto viene a levantar a su iglesia. Y no quiero hablar de lo que está pasando en el mundo entero, porque yo creo que eso es evidente. Todos podemos entender, podemos conocer, todos somos testigos de lo que está pasando. Quiero hablar de lo que la Biblia dice, de lo que la Biblia nos enseña acerca del arrebatamiento de la iglesia. Lo que usted tiene en su casa para escudriñar, para leer, para saber lo que en este momento necesitamos entender. ¿Qué es el arrebatamiento, pastor? ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? Es un evento glorioso en los planes de Dios, que consiste en llevar personas al cielo de forma instantánea. El arrebatamiento de la iglesia, dije ya, es un evento glorioso. Es un evento que está en los planes de Dios. No es un invento del hombre, no es un invento del pastor, no es un invento de una denominación. Es un evento ya en un programa celestial, en un programa que ya está establecido y que nadie sabe el día ni la hora en que va a suceder. Pero que va a pasar, va a pasar. Va a suceder cuando el Señor dijo: no lo saben ni los ángeles, no lo sé ni quiera yo, simplemente mi Padre que está en los cielos. Entonces, y esto no es nuevo, esto de que se vayan personas al cielo. Alguien puede decir: pastor, pero eso para mí es difícil, eso para mí es increíble. Pues no es nuevo, hermanos. Yo le dije que cuando usted lee la Biblia se da cuenta que no es nuevo. Ya han pasado o ya ha ocurrido gente que se ha ido al cielo vivos.
y va a pasar en el futuro próximo, cada uno en su tiempo. Quiero que estudiemos el tema de la siguiente manera. Hay diferentes posiciones doctrinales con respecto al arrebatamiento de la iglesia. Hay personas que están pensando que el arrebatamiento de la iglesia va a ser antes de la tribulación, en medio de la tribulación y después de la tribulación. ¿Cómo se le llama a estos? En primer lugar, los pretribulacionistas. Los pretribulacionistas son aquellos que mantienen una posición, oiga esto, una posición doctrinal que considera que la iglesia es arrebatada antes de que inicie la semana 70 de Daniel. Es decir, es librada de los 21 juicios apocalípticos que están en el libro, valga la redundancia, de Apocalipsis. 7 sellos, 7 copas y 7 trompetas que van a caer sobre esta tierra. O sea que el temblor de la semana pasada no es nada para lo que le espera a esta tierra. Pero ¿cuántos se asustaron con el temblor? Ay, hermano, ¿y esto que fue apenita? Cuando empiecen a caer los juicios apocalípticos sobre la faz de la tierra, la gente que se quede del arrebatamiento de la iglesia va a llorar, va a gemir, va a desear que el tiempo se retroceda para poder tener la oportunidad de estar en un culto y levantarse de allá y decir: pastor, yo quiero aceptar a Cristo. Pero será demasiado tarde. Entonces, los pretribulacionistas somos nosotros, la iglesia evangélica. Creemos que Cristo viene antes de que empiece la semana 70 de Daniel, o es decir, antes que empiece lo que es la tribulación. Pero está otra posición doctrinal, y es la media tribulacionista. Estos defienden la posición doctrinal que consideran que la iglesia pasará los 42 meses en la tierra y que el arrebatamiento va a estar aproximadamente a la mitad de la semana 70 de Daniel. Quiero explicar eso. En la semana 69 del reloj profético para Israel, el reloj de Dios se paró para la nación y empezó y se abrió un periodo de gracia. Eso se llama la dispensación de la gracia. Pero el Señor le revela a Daniel que se tiene que cumplir la semana 70 que está establecida para el pueblo de Israel, específicamente para Israel y no para los gentiles. Nosotros somos gentiles. La iglesia, el tiempo de hoy es la era de los gentiles, y cuando la era de los gentiles va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia, entonces empieza a cumplirse la semana 70 de Daniel, que es para Israel y no para usted. O sea que el que se quede del arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo levanta a la iglesia, se le entrega a su esposo, que es Cristo, y él regresa a la tierra a fortalecer al pueblo de Israel, no a los gentiles. Por lo tanto, no se le aconseja a usted quedarse. No se le aconseja a usted quedarse. Vamos a la tercera posición: los post-tribulacionistas. Y estos dicen que el arrebatamiento de la iglesia será al final de la semana 70 de Daniel, es decir, al final de la tribulación. Pero aquí estos tienen un problema bien serio, y es que unen el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Cristo. El próximo domingo vamos a hablar acerca de la diferencia entre rapto y segunda venida. Hoy vamos a hablar acerca del arrebatamiento nomás. Entonces, hay tres posiciones: los pretribulacionistas, los medio tribulacionistas y los post-tribulacionistas. Nosotros estamos en la primera posición. Nosotros creemos por la palabra y por la esperanza gloriosa que Cristo nos va a levantar antes que empiece la tribulación en esta tierra. ¿Qué poquito lo creen? A mí me gustaría que toda la iglesia lo creyera. Nosotros creemos que el Señor nos levantará antes que empiece la tribulación. Ya no vamos más, ya me estoy alegrando. Bien, hay palabras, hermanos, en el griego que vamos a aprender en esta mañana con respecto al arrebatamiento de la iglesia. Usted sabe que el rapto, la palabra rapto no aparece en la Biblia, pero sí aparece arrebatar. Y hay una palabra en el griego que es arpazo,
Quizás ustedes ya han escuchado hablar acerca de esto, la palabra arpazo. Quiero que vayan a 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 17. 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 17. Luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los que estén muertos. La trompeta se toca, y en el momento de la trompeta, los que han muerto en Cristo se levantarán de la tumba. Amén. Todos los que hemos enterrado, ¿verdad?, aquí en la iglesia, que se fueron con Cristo, en el día que suene la final trompeta, se levantarán de la tumba, y en el mismo momento que se levanten de la tumba con cuerpo glorificado, nosotros que estemos vivos vamos a ser transformados y luego arrebatados al cielo. Arpazo significa arrebatar, es decir, quitarle a alguien lo que tiene sin avisarle, rápido. Eso es arrebatar. Amén. Quitarle a alguien algo que tiene en su mano sin avisarle. De repente se lo arrebató y ya no hay nada ahí. Pastor, ¿y cuánto tiempo va a durar esa palabra de arrebatar? Vaya a la Biblia. 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Ay, hermano. 1 Corintios 15, 52. ¿Cuánto durará el hecho de arrebatar a la iglesia sobre la faz de la tierra? ¿Cuánto tiempo durará? Oiga, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, dice Pablo, seremos transformados. Es decir, el arpazo, en el momento de arrebatar a la iglesia de la tierra, va a suceder en milésima de segundo. Cierre sus ojos y vuelva, pispilee, papá, en un pispilión. Imagínense que estemos en el culto el día domingo, y cuando usted pispilea ya no ve al pastor predicando, y empieza a ver y no hay nadie, y usted se ha quedado. Ni Dios lo quiera, pastor, pero usted sabe cómo anda. Usted sabe que si Cristo viene en este momento, todos sabemos si nos vamos o nos quedamos. Y aunque nos vamos bonitos aquí, ¿verdad?, aunque hemos cantado, aunque hemos adorado, pero si andamos algo en el corazón contra lo que la Biblia enseña, hermano, no nos podemos ir, porque al cielo no entra cosa inmunda, dice la palabra del Señor. La Biblia dice que ya simplemente entra cosa santa. Entonces, el arpazo será en un abrir y cerrar de ojos. O sea, no va a durar ni siquiera un segundo, milésimas de segundos. Pero ¿cuántos habíamos dicho? Me agarro del pantalón de mi papá, me agarro del vestido de mi mamá, me agarro de la falda. ¿Cuál, hermano? Si ni cuenta se va a dar usted. Cuando menos acuerden, sus familiares ya no van a estar. Los padres van a buscar a sus hijos, y los hijos no van a estar, porque el reino de los cielos es de los niños. Qué terrible va a ser ese día. Otra más, otra palabra griega para el arrebatamiento: episunagoge, así como está ahí. Y eso significa reunir. Quiero que vaya a 2 Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 1. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, y el versículo 2 dice, que nadie les vaya a quitar o a engañar o a hacerles perder o a hacerles extraviar de la fe que tienen. La palabra entonces episunagoge significa reunir. Un día el Señor vendrá y se quedará en las nubes, dice la Biblia, y mandará a sus ángeles para que recojan la cosecha en la tierra, y los ángeles vendrán y recogerán la cosecha a la iglesia, y el Señor nos espera en el aire, y luego vamos a ir a gozar con Él. 7 años de bodas en las nubes.
pastor, y esa casa que el pastor tiene, que Dios tiene, ¿de cuántas plantas será? ¿Y cómo nos vamos a tener en el firmamento, pastor? Hermanos, hay 3 cielos: atmosférico, ¿ya?, el astral y el celestial. ¿A dónde están los plafones que detienen esos cielos? ¿Tienen plafón para que detengan esos cielos? ¿Quién lo detiene? El poder de Dios. O sea que Dios tiene algo maravilloso para usted. Nosotros hemos visto simplemente las figuritas que aparecen ahí, ¿verdad? Como que andamos ahí como en el aire, pero no. Allá estaremos, dice la Biblia, que las calles son como de oro. Hay como mar de cristal. Entonces hay que estar listo. Otra palabra más: paralambano. Y paralambano significa tomar. Quiero que vayan a Juan, capítulo 14, versículo 3. Oiga lo que dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Paralambalo significa tomar. El Señor dijo: yo me voy, ya hay mansiones preparadas, pero yo me voy y voy a regresar y lo voy a tomar a mí mismo para llevarlo y tenerlo donde yo voy a estar. Esa promesa es para usted. Esa promesa es para mí. Esa promesa está vigente y va a suceder tarde o temprano. Otra más, y aquí vamos dando ya paso a lo que necesito. Ruamai. Y ruamai significa librar de. ¿De qué nos libra el Señor con el arrebatamiento de la iglesia? Váyase a 1 Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oiga eso: ¿de qué nos libra el Señor con el arrebatamiento de la iglesia? ¿De qué nos quiere librar? De la ira venidera que viene sobre el mundo entero. Aquella gente desobediente, aquella gente que no quiso congregarse, aquella gente que no quiso aceptar al Señor, aquella gente que no quiso dejar de pecar, de hacer lo malo, de ir donde no tenía que ir, aquella gente que está haciendo cosas indebidas a escondida. Esa persona no será librada de la ira venidera, porque necesita estar a cuentas con el Señor. Todos pedimos a Dios en el momento del temblor: Padre, Dios mío. Pero ¿cómo estaba su conciencia? Si en ese momento la tierra nos hubiese tragado, ¿usted estaba consciente que iba con el Señor? Pues sí, por eso es que lloran algunos, porque saben que no están listos. Yo sé que algunos dijeron: Señor, aquí estoy, si me toca hoy, gloria a Dios, ven, llévame. Pero hay gente que apenita le tocan la mano que sale a la carrera. ¿Librar de qué? Ejemplos de personas que fueron llevadas vivos al cielo. Para aquellos que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, para aquellos que dicen es mentira, para aquellos que dicen eso es ficticio, es una fábula, es un cuento, es algo que se inventan, pues déjeme decirle que ya han habido personas raptadas al cielo. Vaya a la Biblia conmigo, Génesis capítulo 5, versículo 23. El primer ejemplo es un hombre llamado Enoc, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y que dice: y desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. Ese es el primer ejemplo. Y para corroborar que lo que Génesis dice es verdad, vaya a Hebreos capítulo 11 y versículo 5. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado al Señor.
O sea que no se trata simplemente de que Dios me va a raptar, Dios me va a llevar y tal como yo esté, como yo ande. No, no, no. La Biblia dice que antes de que Dios decidiese llevarse a Enoc, dice que dio testimonio de haber agradado al Señor. ¿Cuál es nuestro testimonio delante de la gente? De verdad la gente da testimonio nuestro de que somos evangélicos. De verdad la gente nos admira, la gente nos aprecia. Y hay gente que dice: yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Porque si bien es cierto que en otro tiempo ella era así, él era así, pero hoy ha cambiado. Qué lindo cuando la gente habla bien de usted. Qué maravilloso es cuando la gente ve la diferencia entre un antes y un después. Amén, hermano. Enoc entonces dice que caminó con el Señor 365 años. Imagínense, anduvo en la tierra, tenía una comunión con el Señor. En aquel entonces Dios hablaba con ellos igual que con Adán. Y en ese día, dice un escritor, que habían caminado tanto tiempo juntos el Señor con Enoc, ese día que se llegó quizás la tarde, y cuando ya quieren despedirse, Dios dice: Enoc, estás demasiado largo de tu casa. Hemos caminado tanto juntos que estás demasiado largo de tu casa, así que mejor, ¿y si te vas conmigo? Wow, hermano. Ese sí tenía una mente fresca, ese escritor. Y dice que el Señor le dijo: para que no te regreses a tu casa, mejor te voy a llevar conmigo. Y lo buscaron. Amén. Y lo buscaron, dice Hebreo, para no ver muerte, y no fue hallado. Lo buscaron entonces, empezaron la búsqueda de Enoc, pero nunca lo iban a encontrar porque el Señor lo traspuso al cielo. Entonces, el primer hombre raptado al cielo se llama Enoc. Se fue vivo, vivito y cantando, no coleando. Segundo ejemplo, Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Por favor, lea la Biblia conmigo. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo visiblemente en un torbellino. Y viéndolo su criado Eliseo clamaba y decía: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Todos conocemos la historia de Elías y Eliseo. Dios le dijo a Elías: yo te voy a llevar, yo te voy a raptar. Pero Eliseo era su criado. Y le dice Elías: ¿sabes qué, Eliseo? Quédate aquí porque Dios me ha dicho que me va a llevar al cielo y yo no quiero que tú tengas esa mala experiencia. Y Eliseo dice: vive Jehová y vive mi alma que no te dejaré. Y empezó una caminata. Amén. Gilgal, Jericó, Betel, el Jordán. Y en cada ciudad donde llegaban, Elías decía: Eliseo, quédate aquí. Y Eliseo decía: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y Eliseo le dice a Elías: quiero hacerte una petición. Quiero que cuando te vayas me dejes una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dice: cosa difícil has pedido, pero una sola condición va a estar para que la recibas. Y le dice: si me ves, si tus ojos me ven, cuando el Señor me levante, entonces te va a quedar lo que tú me has pedido. Y en esta ocasión, Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 11, llegó el momento y dice: y aconteció que ellos van caminando juntos. Hermanos, qué experiencia más maravillosa. Caminando juntos Elías y Eliseo. Cuando de repente, ¿qué dice la Biblia? Hablando iban ellos, y he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, y apartó a los dos.
Y Elías se empezó a subir hacia el cielo en un torbellino. Imagino la experiencia de Eliseo. Y en el momento Eliseo dice: Padre mío, y la promesa que me hiciste. O sea, no está admirado que se está yendo. No, lo que está reclamando es la promesa. Lo que me dijiste, te estoy viendo ir, me lo vas a dar. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué? No está asustado porque se va, está desesperado por recibir lo que le han prometido. ¿Y qué le dejó Elías? El manto, ¿se acuerdan? Fíjense que a veces tenemos una mala interpretación con la doble promesa del Espíritu. Nosotros pensamos que es una doble porción del Espíritu Santo. No, eso estaba ligado con el oficio que hacía el profeta. Elías era un profeta de Jehová. La doble porción era algo legal. Cuando alguien, hermanos, iba a partir, dejaba algo legal. Va, yo me voy, pero este va a quedar como de encargado en mi oficio. Esa es doble porción. O sea que la doble porción que pide Eliseo, hermano, no es una doble porción espiritual. No, él pide, como quien dice, ese legado de profeta que tú tienes. Yo quiero quedar como quien dice tu sucesor legal como profeta. Esa es la doble porción del Espíritu Santo de Eliseo. Ya los puse en jaque. Vayan y lean y se van a dar cuenta que eso significa. Entonces él está reclamando ser el sucesor de Elías como profeta legal. Que la gente lo reconozca, que la gente ya no lo vea como el criado, que la gente no lo vea ya como el servidor. Ahora que lo vea, se fue Elías y el representante de Elías hoy es Eliseo. No por el manto que anda, sino por las obras que Dios hacía con él. Y la Biblia dice que en el momento en que van y Eliseo dice: ¿sabes qué? Los hijos de los profetas dicen Eliseo y Elías, y él dice: el Señor se lo llevó. Y los hijos de los profetas dicen: no, Eliseo no puede ser. Y dice: vamos a ir a buscarlo. Vayan a buscarlo pues. Y lo mandó a buscarlo. ¿Cuándo lo iban a hallar? Amén. Así será el arrebatamiento de la iglesia. Usted quizás va a ir caminando con su esposa o con su esposo y con sus hijos, pero usted no lo va a ver subir. Amén. Usted no lo va a ver. Lo que va a saber usted en el momento es que ya no están con usted. En la mañana irá a buscar a sus camas y ya no estarán. Me imagino la impresión de la gente que se quede. Me imagino la impresión y el llanto, la desesperación, el gemir de decir: yo estuve 15 años en la iglesia, yo estuve 20 años en la iglesia, estuve 25 años en la iglesia, estuve 40 años en la iglesia, pero simplemente iba por una rutina, simplemente iba para que la gente me viera, simplemente iba para que el pastor me viera, simplemente iba porque yo quería que la gente pensara que yo soy evangélico. Hermanos amados, eso no funciona. El que se va con Cristo es aquel que tiene convicción, certeza que sus pecados han sido perdonados y que en el cielo su nombre está escrito en el libro de la vida, y que en el momento en que Cristo venga, usted se va a levantar. Que conste, no son por las obras, porque aquí nadie se salva por obra. Aquí nos salvamos por fe en el sacrificio de Cristo. Otro más, el tercer ejemplo de un arrebatamiento, vivos al cielo, hermano. Vayan a la Biblia, Hechos 1, 9 y 10. Y habiendo dicho estas cosas, ¿cuáles cosas? Pero recibiréis poder, el maestro. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mientras había dicho eso, oiga lo que pasó. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, están visiblemente, dice que fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, y empezaron a decirle: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? A ese Cristo, así como lo han visto ir, así también lo van a ver venir.
pero va a ser en la segunda venida, después de los 7 años de boda, después de los 7 años de tribulación. Lo vamos a explicar después. Entonces, Cristo es el tercer ejemplo de personas que se han ido vivas al cielo. ¿Cómo no voy a creer yo también que me voy a ir? No dice la Biblia que no tenía alas. No dice la Biblia que Elías tenía alas. No dice la Biblia que Jesús tenía alas y empezó. No. El poder de Dios los levantó. Pero hay otro más. Pastor, yo no había leído eso. Nosotros la iglesia somos el cuarto ejemplo de gente arrebatada. Vaya a la Biblia, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor vendrá a levantar a su iglesia. ¿Cuándo va a ser, pastor? No sé. ¿A qué hora va a ser, pastor? Tampoco sé. Pero ¿y que usted no estudia la Biblia? Sí, pero la Biblia no dice. Dios no dijo, Cristo no dijo. Esto puede suceder en cualquier momento. Puede ser que estemos aquí, puede ser que estemos despidiendo ya al final del culto, y quizás yo haga una oración de despedida, pero ya nomás hayan como 20 porque los demás se van antes que oremos. Posiblemente el Señor venga en la oración de despedida, y como ustedes no esperan la oración de despedida, van en desobediencia y van en pecado. Porque toda desobediencia es pecado. Así que espérense a que te termine de orar la última oración, hermano. No vaya a ser que Cristo venga en ese momento. Entonces Cristo vendrá, y la Biblia dice que cuando se toque la trompeta, los que murieron en Cristo se van a levantar, y los que estemos vivos vamos a ser transformados. Y mire qué bonito, hermano. Vamos a volar para el cielo. ¿Creen ustedes eso, hermano? Es que esto es por fe. Hay gente que están en las congregaciones y no creen en el rapto de la iglesia. Hay gente que se congrega, hay gente que oye, hay gente que escucha, hay gente que canta, hay gente que está haciendo todo, pero no está creyendo en el arrebatamiento de la iglesia. No está creyendo porque piensa que es mentira, piensa que es falacia, que no es cierto, que no es verdad, porque han escuchado voces de personas que han dicho: esa es mentira lo que te han enseñado en la iglesia. Pero es que no es aquí en la iglesia que enseñamos, es la palabra de Dios que nos enseña. Cristo dijo: yo me voy, pero vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes van a estar también. Él vendrá a levantar a su iglesia, aunque no se escuchen estos mensajes, pero hay que tenerlos en la mente y en el corazón. Si hay algo que va a recalar en los que se queden, son estos mensajes. Van a recalar. Yo no quiero que nadie de ustedes se vaya a quedar. Continúa yo. Porque Pablo dijo que podemos ser heraldos para otros, puentes para que otros se salven, pero yo mismo ser eliminado. Hay gente que va a ser puente para que otros se salven. Pero si usted sabe que usted está haciendo puente para que otros se salven y usted no se va a salvar, ¿por qué no arrepentirse? Pero hay otro ejemplo más de arrebatados. Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. Y sus cadáveres, los dos testigos que vendrán a predicar en la gran tribulación, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y el 12, y oyendo una gran voz del cielo que le decía: subid acá. Y oiga, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron ir. Los dos testigos.
los van a matar en Jerusalén, los van a colgar en la plaza pública, y a los 3 días y medio el Espíritu de Dios vendrá sobre ellos y van a resucitar. En medio de la expectación de la gente, todo mundo verá el milagro, y cuando estén resucitados escucharán una voz del cielo que les dice: suban acá, y literalmente ellos se van a levantar para estar también con el Señor. Qué maravilloso, hermano. Yo sé que hay muchos de ustedes que no habían leído esto. Sé que hay muchos de ustedes que no habían leído esto, porque tenemos Biblia en casa, pero no la leemos. Estamos leyendo otras cosas. Yo estoy seguro que aquí hay gente que sabe más de noticias de la actualidad del mundo que de la Biblia. Están tan pendientes de las noticias, pero la Biblia no la leen. Y lo que hace la noticia es enfermarte más. Y cuando lees la Biblia te conforta, la Biblia te anima, la Biblia te da sustento. Pero cuando ves noticias y empiezan a hablar de todo lo que está pasando, tú te enfermas. Entonces, está bien, no estoy diciendo que es pecado ver noticias, pero sí, no crea a todo lo que la gente dice, crea lo que la Biblia dice. Ahora, ¿qué es el rapto de la iglesia? El momento sorpresivo en que la iglesia será raptada, arrebatada y trasladada al aire para reunirse con Jesucristo, el cual aparecerá en una manifestación gloriosa y visible, y para revelarse y revelar los misterios, y para dar galardones a la iglesia, que es su esposa, y por su labor, y para estar con nosotros para siempre, hermano. Nunca más nos vamos a separar del Señor. Y eso está donde ya leímos, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Vamos a pasar ahí. Ahora, ¿por qué habrá rapto? ¿Por qué tiene que haber un rapto? Bueno, dicen los testigos de Jehová que no hay necesidad, que aquí es el mundo ahora y aquí está todo original, todo bonito, ¿verdad? No hay ningún testigo aquí, ¿verdad? Bueno, de Jehová, de Cristo sí somos testigos todos. Pero ellos dicen que no hay necesidad, aquí es el mundo ahora y aquí está todo bonito. Pues sí, ¿verdad? La Biblia dice lo contrario. ¿Por qué habrá rapto? La respuesta a esta pregunta es sencilla, porque este es el plan divino para la iglesia. Oiga esto, para comprender un poco más, vamos a analizar los siguientes acontecimientos fijándonos en cada detalle, pues estos nos arrojan valiosas información para comprender. Y para entender esta premisa, veamos lo que sigue. Las 70 semanas de Daniel. Usted va a Daniel capítulo 9 y empieza a leer lo que la Biblia dice desde el versículo 20 hasta el versículo 27. Semanas de Daniel escritas en su libro, capítulo 9, versículo 20 al 27. Toda esta profecía se refiere al pueblo de Israel y a la ciudad de Jerusalén. Leámosla. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, Daniel, y el pecado de mi pueblo Israel. Detalles. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón, ¿quién vino? Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, 3 de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación.
y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, ahí está, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana habrá cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de lo que está determinado, se derrame sobre el desolador, el anticristo. Ahora, en ningún momento aparece la iglesia ahí. ¿Para quiénes son las 70 semanas? Para Israel. No son para la iglesia. La iglesia está en la dispensación de la gracia. La era de los gentiles es esta. Llevamos 2023 años de gracia. ¿Oyeron eso? 2023 años de gracia. El que se pierda no va a decir que Dios no le dio tiempo. En ningún momento aparece la iglesia, ya que esta ha sido un misterio durante el Antiguo Testamento, haciéndose visible hasta en el Nuevo Testamento, después del rechazamiento de Cristo por parte del pueblo de Israel en la cruz del Calvario, y empezando un misterio después del bautismo del Espíritu Santo, y este terminará con su arrebatamiento. Misterio que estuvo oculto en todo el Antiguo Testamento y que fue revelado en el Nuevo Testamento. ¿Cuál fue el misterio? Que los gentiles, al igual que los judíos, tenían parte en las promesas redentoras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso lo dijo Pablo. Los judíos pensaban que simplemente ellos eran los escogidos y que nadie más podía gozar de los privilegios que Dios les daba a ellos. Pero Cristo dice, Juan dice 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, Israel, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nosotros les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Dios o Cristo venía netamente a Israel. La ley que se dio en el Antiguo Testamento, que Pablo le dice que es el ayo, la nodriza, era la niñera para que cuidase en el tiempo de gestación en la ciudad de Israel. La ley era para que Israel empezara a madurar y cuando Cristo viniese estuviese maduro y lo recibiera. Pero Pablo dice, esa ley no funcionó, porque en virtud de recibirlo lo rechazaron. Y Pedro dice en Hechos capítulo 2, ustedes lo mataron. Amén. Ustedes lo mataron. Por lo tanto tienen que arrepentirse. Entonces la semana 70 es para Daniel. ¿Cómo sucederá el rapto, pastor? El relato bíblico nos dice que el Señor descenderá a los aires, posiblemente a la esfera, a la atmosférica, y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esto nos indica que Jesucristo dará la orden para poder ser levantado. Orden semejante a la del Génesis de la creación del universo. Hágase. ¿Y qué pasó? Y se hizo. Hágase la luz. Y la luz se hizo. En estos instantes se produce la resurrección de los muertos, la transformación de los vivos, y juntos recibimos al Señor en el aire. Quien da la orden es Cristo. Alguien dice, en el cielo todo está listo. El ángel o el arcángel que va a tocar la trompeta está preparado. Está simplemente viendo al cordero que fue inmolado, y pienso que está haciendo así como señal y dice, ¿a qué hora? Y él dice, tranquilo, tranquilo. Dios no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Si Cristo todavía no ha dado la orden para que se toque la trompeta, es porque tú necesitas estar a cuenta con el Señor, porque si Cristo hubiese dado la orden atrás, te hubieses perdido. Pero esta mañana la gracia, la misericordia del Señor está contigo todavía, que estás escuchando esta palabra, y es una oportunidad para que nos arrepintamos, hermano. Yo no puedo hablar de otra manera. Es que el que se pierda no va a decir, hermano Luciano nunca nos dijo nada.
el que se pierda va a recordar lo que yo enseñé. Y los que se salven van a decir: pastor, valió la pena que nos regañara tanto. Valió la pena. Entonces, ¿cómo va a ser el rapto? Al mismo tiempo que se levanten los muertos en Cristo, los creyentes vivos son transformados, sus cuerpos serán revestidos de inmortalidad. 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir. Algunos vamos a estar vivos, pero sí todos vamos a ser transformados, porque en este cuerpo no podemos ir al cielo. Amén. Todos vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, ¿de qué nos libra el rapto, pastor? ¿Por qué tenemos que irnos? Bueno, dice la Biblia que serán apartados de todo sufrimiento. Váyase a 2 Corintios 5:2. Y por esto también gemimos. ¿De qué nos libra el rapto? Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Hermano, es que nadie se quiere morir. Pero ¿sabía usted que para el que se muere es mejor? Nadie dice nada, ¿verdad? Es que el que se muere con Cristo solo está esperando el toque de la trompeta. Si se fue con Cristo, hermano, ese hermano está mejor que nosotros. Nosotros peligramos en esta tierra. Tarde o temprano podemos fracasar. Tarde o temprano podemos caer en la tentación. ¿De qué nos libra el rapto de la iglesia? De la persecución. Apocalipsis 3:10, vaya conmigo. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y oiga, para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, la gente que se quede va a tener pruebas convincentes. Era cierto lo que decían los evangélicos. Era verdad que un día se iban a ir de esta tierra. Era verdad que lo que ellos estaban diciendo, pero para los que se queden será demasiado tarde, hermano. ¿De qué nos libra el rapto? De todo el dominio del pecado y de la muerte. Ahí está, 1 Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Es decir, el que resucite en el rapto de la iglesia va a poder pararse ante la tumba y decirle: muerte, vuélveme a tomar, vuélveme a agarrar. Y la muerte ya no podrá hacerlo. O sea que los que resuciten y los que seamos transformados vamos a ser para una eternidad. Serán librados de la ira venidera. También dice 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y el versículo 9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay una bendición maravillosa. Yo no sé si ustedes anhelan ese momento. Hermanos, músicos, vengan para acá. Hermanos, nuestra redención está más cerca de lo que tú piensas. Cristo viene cuando menos lo esperemos. El mundo está preparado.
El mundo está preparado. Ya, hermano, lo que es el ministerio del anticristo a nivel mundial, ya todo está listo. Yo no sé si ya vieron ustedes en un país desarrollado, ya le metieron un chip a las personas y ya no ocupa tarjeta, ya no ocupa nada, simplemente pone su mano y con eso puede pagar. Claro, todavía no es el sello de la bestia, porque mientras la iglesia esté en esta tierra, el anticristo todavía no puede poner en proceso su plan. Pero sí, como que son ensayos de lo que viene. O sea que esto se está terminando. Nuestra redención está cerca. Ya todo está cumplido. En cualquier momento sonará la trompeta, se dará la orden y volaremos con el Señor. Bueno, si estamos preparados. Pónganse de pie. ¿Cómo está tu vida con el Señor? ¿Cómo está tu vida con el Señor? Y hablo con hermanos y con personas que todavía no conocen al Señor, que no han aceptado a Cristo. ¿Cómo está tu vida? ¿Cuál es la relación que tienes con el Señor? ¿Estás preparado o estás viviendo descuidado? Preguntas que tú te vas a contestar ahí.